Bueno, ahí estamos, Pane, si estás ahí, dime. Y ahora vamos con Instagram. Muy bien, buenos días. Muy buenos días, Gabriela. ¿Cómo vamos? Me alegro que ya estén ahí. Buenos días también para nuestra gente de Instagram. Buenos días, Charo. Buenos días, gente. Muy buenos días a todos. Vamos a esperar que se sumen algunos otros amigos y arrancamos con todo. Muy bien, muy bien. Hola Yami, ¿cómo vamos? Muy bien, Chechu, buenos días, buenos días. Bueno, bien, día gris, ideal para sentarse. Yo no tengo mate, pero estaría bueno. Eh, Buenos días, André, y estaría y escuchar hablar un poco de historia, ¿no? Un poco de reflexión sobre el pasado nunca viene mal. Así que ya, muy bien. Yo también. Bueno, después te cuento. Pero bien. Así que bueno, ok. Hoy tenemos un periodo álgido por delante, complejo de explicar. Eh, Así que vamos a tratar de ser ordenados, de no correr, de ir explicando paso a paso las cosas. Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Qué decís, locura? Y, y les pido que como siempre, cualquier pregunta que tengan me la vayan pasando y en la medida en que yo la pueda ver, la vamos a ir respondiendo. Em, El último encuentro avanzamos bastante sobre lo que había sido aquel primer golpe de Estado de 1930 y lo que sigue aquel golpe de Estado de 1930 es un periodo bastante denso dentro de la historia argentina. La historiografía revisionista en algún momento la denominó década infame. Eh, a los historiadores nos gusta más llamarlo el retorno del orden conservador o el retorno conservador, porque está básicamente marcado por el regreso al poder de un sector muy característico, muy particular, que había perdido el poder con el triunfo de Hipólito Yrigoyen en 1916. Entonces, quienes regresan a través del golpe militar al poder primero y después a través de elecciones definitivamente fraudulentas entre 1932, que es la primera vez que se celebra elecciones después del golpe, y 1943, es el sector de la burguesía terrateniente concentrada en los negocios de la exportación de carne, cereales y lana al exterior, que con la coyuntura de la década de la crisis del 30 se les había cerrado el mercado mundial. Entonces, el retorno al poder les permite negociar en primer término aquel pacto Roca-Ranciman por el cual Argentina volvía a exportar carnes a básicamente Gran Bretaña, y le permitía entonces recuperar parte del mercado perdido con la crisis. Estos convenios eran muy puntuales, se llamaban convenios bilaterales de nación más favorecida, es decir, se establecían una serie de pautas entre los países que iban a participar del intercambio bilateral y en esas pautas por lo general se intercambiaban, tratando de ser equilibrados en las exportaciones y las importaciones. Se establecía qué productos se iban a intercambiar. Argentina volvía a exportar carne, pero a su vez tenía que utilizar el dinero que ganaba mediante la exportación de carnes para comprar productos británicos y tratar de que la balanza comercial entonces entre los dos países quede empatada. Cosa que
era relativa, dado que después Gran Bretaña pide o exige, mejor dicho, para poder firmar ese pacto, una serie de garantías y de privilegios que van mucho más allá del comercio bilateral. O sea, por ejemplo, Argentina tiene que liberar aranceles aduaneros para el carbón y otros insumos que las empresas británicas necesitaban en el país. Le debe dar un trato preferencial en cuanto a la adquisición de libras esterlinas a las empresas británicas por encima de las otras empresas extranjeras. Le tiene que garantizar a las empresas británicas las libras esterlinas para repatriar utilidades a Gran Bretaña. Es decir, le tiene que dar una serie de beneficios que definitivamente al Estado argentino lo perjudicaban, pero que definitivamente al sector agroexportador lo beneficiaban, porque habían puesto otra vez, habían restablecido el vínculo comercial entre Gran Bretaña y Argentina. Y por supuesto los dueños de la vaca, los dueños de la lana o los dueños del cereal, que no es el Estado, sino que son propietarios privados, salían ganando, y estos eran los que estaban en el gobierno. Definitivamente eran, después de todo, los tipos que gobernaban. Los presidentes de ese periodo son el general retirado Agustín P. Justo, después es reemplazado, hay un llamado a elecciones en el año 38 y gana el binomio Ortiz, que era de extracción radical antirigoyenista, y Ramón Castillo, que es conservador. Digamos, hay una alianza entre un sector del radicalismo y un sector del Partido Conservador. Ganan las elecciones con fraude, sin que el radicalismo oficialmente pueda participar de esas elecciones. Alvear se niega a participar. Ortiz va a gobernar poco tiempo porque una ceguera producto de la diabetes y de su adicción, debemos decirlo, por supuesto, a los merengues, lo va dejando rápidamente fuera de juego, y Castillo, que es el conservador del binomio, se queda con el poder. En ese momento empieza a cobrar nuevamente vigencia el orden internacional, porque en 1939, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, pero lo volvemos a poner sobre la mesa, en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial reactiva la economía argentina, porque la Segunda Guerra Mundial significa oportunidades de exportar nuevamente comida a Europa, a nuestros clientes europeos. Ahí están no solamente los británicos, ¿no? Aparece Francia, aparece Alemania, aparece Bélgica, todos países comprometidos con el conflicto. Y en la medida en que Argentina se mantiene neutral en el conflicto, Castillo rápidamente reafirma la neutralidad en el conflicto, Argentina puede exportar sus productos a cualquiera de los países que participan. Y sus barcos, al ser neutrales, no tienen que ser atacados, no pueden ser atacados por las potencias beligerantes. Esta es la ventaja de ser neutral. En 1941 el escenario se sacude bastante porque Estados Unidos entra en la guerra. Japón ataca la base militar que está sobre el Pacífico de Pearl Harbor, y Estados Unidos entra en la guerra. La entrada de Estados Unidos en la guerra implica para la Argentina un reacomodamiento internacional, porque ninguna droga dura, sino que era adicto al merengue, y es una adicción difícil, ¿eh? Por lo general la gente no entiende esta cuestión, pero es difícil. No sé, no lo pruebes, que ahora sí te lo recomiendo. Pregunta si era adicto a drogas duras. No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Digo, Estados Unidos entra en la guerra, salgamos del tema merengue, Estados Unidos entra en la guerra y comienza a presionar. Estados Unidos es la nueva potencia mundial después de la Primera Guerra Mundial. Claramente Estados Unidos se ha erigido como una potencia económica a nivel global, a nivel internacional. Está reemplazando en muchas áreas, sobre todo de América Central y del Caribe, a la presencia británica o a la presencia alemana pre-Primera Guerra. Y Estados Unidos va a presionar para que Argentina declare la guerra a las potencias del eje. Esto es
a Alemania, Italia y Japón, que son los aliados contra Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y Argentina no solamente se niega por su condición lógica de neutral. Primero, hay un buen sector de la élite gobernante que no quiere alinearse con los Estados Unidos, que sigue teniendo lealtades básicas para con Gran Bretaña. También hay sectores que piensan que la guerra la puede ganar Alemania y que por lo tanto no hay que desdeñar una alianza alemana, y había simpatías filonazis dentro y fuera del gobierno en distintas esferas de la vida política argentina. Acá no vamos a andar señalando gente, pero digamos que en el gobierno muy poco, en la élite había definitivamente simpatías pro-alemanas, dentro del ejército hay definitivamente simpatías pro-alemanas, pero estas no llegan a ser lo suficientemente fuertes como para decir, bueno, no declaramos la guerra o finalmente nos volcamos a favor de Alemania. Lo que hay hacia el año 41 es cierta expectativa de que, ojo, Alemania puede ganar la guerra. Entonces Argentina se niega a declarar la guerra y Estados Unidos va a comenzar una política de presión muy fuerte que va a llegar hasta el año 45, cuando Argentina finalmente declare la guerra. Lo primero que ocurre es que Estados Unidos traba ventas de armas a la Argentina, que para el ejército argentino eran importantes en un proceso de modernización. Recuerden que desde los tiempos de Marcelo T. de Alvear, el ejército venía siendo un proceso de reconversión hacia un mayor profesionalismo. Y acá lo que aparece es este ejército que tiene un sector definido o autodefinido como nacionalista, entendiendo el nacionalismo no directamente, como muchos pretenden, con el nacionalismo, el nacionalsocialismo alemán, el nacionalismo extremo, sino básicamente con mirar algunos de esos procesos de crecimiento nacional, sobre todo de desarrollo industrial. El ejército es un sector del ejército, es más bien industrialista, modernizador, y piensa que el Estado debe participar de manera más activa de los procesos de modernización económica y social. Miran las transformaciones de la sociedad europea, pero no con ojos de un fascismo extremo. En cada caso igual es particular, ¿no? Esto lo digo porque después está toda la discusión sobre el nazismo de Perón o no Perón, o de algunos otros oficiales del ejército. Lo que sí hay es un distanciamiento del ejército respecto de los Estados Unidos, ¿sí? Y lo que acaba de ocurrir con Estados Unidos le comienza a generar esta necesidad de presionar también al gobierno de Castillo para que se separe de los Estados Unidos, tome distancia y que por supuesto no declare la guerra. El tema es que Castillo no tiene muchos aliados. Castillo, por supuesto vía fraude, no tiene buena relación con la oposición, ni con el Partido Socialista, ni con el Partido Demócrata Progresista, con los sectores más dinámicos y democráticos del radicalismo tampoco. No tiene buen vínculo, bueno, está también presionado por Gran Bretaña para que no declare la guerra, está presionado por Estados Unidos para que declare la guerra. Se va a recostar en el ejército un poco como última alternativa, pero el ejército no es un ejército de confiar en este sentido y va a esperar una oportunidad para remover a Castillo del poder y convertirse nuevamente en un agente político, en un actor político más. Y esa oportunidad va a llegar en el año 43, cuando Castillo empiece a buscar su sucesor. Y su sucesor, para Castillo, el hombre que debía sucederlo en el cargo de presidente, cuya candidatura él va a lanzar y va a apoyar, es un salteño llamado Robustiano Patrón Costas, un tipo que viene de una familia de la aristocracia salteña, conservador, para algunos demasiado cercano a los Estados Unidos. En general Patrón Costas no es un tipo bien visto ni siquiera por los sectores conservadores, mucho menos por el ejército. Y esta es la oportunidad para que el 4 de junio de 1943
se ponga en marcha un nuevo golpe de Estado, ¿sí? Que va a tener como protagonista, en este caso, al general Rawson. Este golpe es un golpe extraño, digamos, no es un golpe conservador, como fue el golpe del 30. Este golpe es un golpe a el gobierno conservador, entonces es como diferente en cuanto que las motivaciones son distintas. En este golpe, quien aparece en segundo plano, una segunda línea, es lo que es una logia de oficiales. Las logias de oficiales en la vida del ejército son súper habituales. Grupos interiores del ejército que tratan de llevar adelante cambios o que proponen ideas o que discuten distintos tipos de ideas. En este caso hablamos de una logia que se llama GO, por el nombre más comúnmente aceptado, Grupo de Oficiales Unidos, en la cual el GO es un sector intermedio del ejército, de la oficialidad del ejército, ¿no? Que reclama para el ejército una mayor participación en la vida política con estas ideas que yo les decía antes, ¿no? El GO se identifica bastante bien con ese sector nacionalista que quiere industrializar el país, quiere que el ejército sea vehículo de transformación y modernización económica y que quiere una mayor integración de los sectores obreros a la vida política argentina. Los años del orden conservador, del retorno conservador entre el 32 y el 43, las posibilidades de participación del movimiento obrero se vieron muy sesgadas, es decir, no hubo diálogo, hubo represión básicamente entre trabajadores y gobierno, ¿no es cierto? Los derechos de los trabajadores fueron quedando muy rezagados, el crecimiento del salario quedó extremadamente rezagado, y lo que están tratando de pensar este sector nacionalista del ejército es, bueno, la posibilidad de no agrandar esa brecha entre los sectores del trabajo y los sectores propietarios, entre el capital y el trabajo, para decirlo de una manera más esquemática. ¿Por qué? Y porque siempre está el cuco comunista, ¿no? Digamos, si nosotros no modernizamos nuestro sistema de leyes laborales, nuestro sistema social, si no le damos mayor participación a este tipo de sectores, lo que termina ocurriendo es que eligen vías de lucha que se acercan más al comunismo. Así que en el golpe del 43, Rawson el golpe, dura casi nada en el poder, horas, no llega ni siquiera a jurar y es rápidamente reemplazado por el general Ramírez, que pertenece al GO, digamos, que es cercano a este grupo de oficiales, en los cuales el coronel Perón, entre los cuales el coronel Perón tiene cierta prédica y cierta importancia, y Perón va a llegar durante este momento del golpe, del gobierno que se inaugura con el general Ramírez, a lo que se llama el Departamento Nacional del Trabajo. El Departamento Nacional del Trabajo es un sector, es una oficina que simplemente recauda información acerca del mundo del trabajo, de la sindicalización, de los conflictos, hace estadísticas, no toma decisiones, no es una oficina de política sobre el mundo del trabajo. Y Perón va a llegar a este lugar clave que parecía secundario dentro de la estructura del gobierno, pero que para la lógica del GO es importante, porque desde ahí se va a comenzar a construir una política de acercamiento a los sindicatos. ¿Por qué los sindicatos? Bueno, básicamente porque los sindicatos son los que garantizan la llegada a una mayor cantidad de gente. Lo que Perón va a comenzar a hacer desde la Secretaría, primero desde el Departamento del Trabajo, lo primero que va a hacer es convertirla en Secretaría de Estado, es decir, darle un rango no de ministerio, pero de secretaría que depende del Poder Ejecutivo, que se llama Secretaría de Trabajo y Previsión. Este va a ser el primer logro de Perón, es decir, darle a los problemas del trabajo un rango totalmente diferente. Primera cosa. En segundo lugar, desde ahí va a comenzar un proceso de acercamiento a los dirigentes sindicales, muy puntual, a llamarlos, a entrevistarse, a preguntarles por qué están luchando, a intervenir en los conflictos salariales, a intervenir a favor de los trabajadores en los conflictos salariales, a reunirse con empresarios para explicarles que tienen que aumentar los salarios,
a conseguir aumentos salariales a veces un poquito más allá de lo que incluso los sindicatos pedían. Y Perón va a ir forjándose un lugar dentro de esta dirigencia sindical, que al principio lo miraba con desconfianza, porque después de todo no era más un militar, un tipo que llegaba hasta ahí de la mano de un golpe. Ahora, el gobierno en sí, del 4 de junio, tenía un proyecto económico muy claro. ¿Sí? O sea, tenía una serie de buenas intenciones y de mirar los problemas con otros ojos, que no fuesen los conservadores, pero no llegaba, no tenía una propuesta de gobierno muy aceitada, y además tampoco contaba con que la presión norteamericana se iba a ir intensificando. ¿Para qué? Para declarar la guerra, que en el contexto ya del año 43 está claro que Alemania la tiene muy difícil para ganar la guerra, está empantanada en el frente oriental, en el frente soviético. La batalla de Stalingrado es la peor batalla de la historia de la humanidad, y ahí los alemanes no pueden avanzar sobre la Unión Soviética como pretenden, y ya queda claro que Alemania la tiene muy difícil, como decía, para ganar la guerra, y Estados Unidos va a intensificar la presión sobre Argentina para que se alinee con la política norteamericana en América y declare la guerra. Y ahí Ramírez va a estar resistiendo todo lo que puede, porque además el resto de los oficiales del GO presiona a Ramírez para que no declare la guerra. Entre estas presiones, digamos, lo que se destaca como política del gobierno es la obra de Perón, que comienza a tejer una serie de transformaciones en el mundo del trabajo, que después se van a convertir en ley durante su gobierno, ¿no es cierto?, pero que incluyen no solamente la reafirmación de la jornada de 8 horas, sino lo que se llama el sábado inglés, ¿no es cierto?, que es que si se trabaja mediodía se cobra el día entero, las vacaciones pagas, el accidente, la enfermedad laboral, accidente laboral, a diseñar lo que son las cajas de jubilaciones, bueno, una cantidad de los feriados pagos, una cantidad de medidas que impactan de manera positiva no solamente sobre los derechos de los trabajadores, sino también sobre su bolsillo, que empieza a ser lo que empieza a transformar a Perón en el único tipo dentro del gobierno que tiene una base política, es decir, que tiene un sector dentro de la sociedad que le sigue y le responde a su liderazgo, y ese sector son los sindicatos. En la Argentina, recuerden que los sindicatos son lo que llamamos por rama de actividad, a diferencia de otros modelos sindicales como el modelo chileno, donde hay, por ejemplo, sindicatos por empresa, cada empresa tiene su propio sindicato. Acá son por rama de actividad, todos los mecánicos, todos los ferroviarios, todos los panaderos, todos los maestros, o sea, son sindicatos grandes que cuando paralizan la actividad la paralizan en una cantidad importante de establecimientos de manera simultánea. Y estos sindicatos están con Perón, básicamente. Quien empieza a ver a Perón entonces no con tan buenos ojos son los sectores vinculados a la industria, porque la presencia de Perón significa que tienen que poner más dinero en las cargas sociales, en las vacaciones, en los feriados pagos, en las enfermedades, todas cuestiones que antes no se abonaban, y entonces la presión también, es decir, muchas de estas empresas son además de origen norteamericano, y hay como una confluencia de intereses para correr a Perón, ¿no es cierto? Después, la organización de sindicatos por empresa va a venir un poco después, en realidad. Que es un poco el proyecto alternativo para tratar de restarle peso a los sindicatos peronistas. Vamos a tener que esperar unos años todavía para eso en la Argentina, ese intento en la Argentina. Bueno, cuando todas las situaciones empiezan a alinearse, en realidad Argentina rompe relaciones con el eje bajo el gobierno de Ramírez, y eso hace que Ramírez renuncie. Lo va a suceder otro general cercano al GO, amigo personal de Perón, que es Edelmiro Farrell. Farrell lo suma a Perón no solamente como secretario de Trabajo, también le da el cargo de
ministro de guerra y el cargo de vicepresidente, básicamente porque Perón es un tipo, digamos, que es el único que tiene arrastre popular, y acá ya empiezan a pensar en que hay que llamar a elecciones, ¿no es cierto? En que el proyecto del gobierno no tiene mucho alcance y que hay que llamar a elecciones. Entonces ahí también hay pujas, porque si se llama a elecciones y el candidato del gobierno es Perón, bueno, Perón casi seguro tiene muchas chances de ganar esas elecciones sin muchos inconvenientes. Ahora, incluso dentro del gobierno están quienes dicen, no, Perón no es el hombre para ser candidato porque tiene demasiado poder. Así que las situaciones que se suceden desde que Perón es nombrado vicepresidente hasta que es obligado a renunciar, que pasan menos de un año, sucede todo en el año 45, tienen que ver con que las presiones tanto de la embajada norteamericana por sus empresas como de los sectores más concentrados de la economía, los grandes propietarios rurales o los grandes empresarios, para sacar a Perón empiezan a impactar sobre Farrell, diciéndole: este tipo no puede quedarse en el gobierno porque se lleva al gobierno puesto, digamos. Todo se queda básicamente con los votos de la gente y se transforma en presidente sin ningún esfuerzo. Si llamamos elecciones, a Perón hay que correrlo. Y en ese intento está el gobierno en octubre del año 45, cuando básicamente lo que ocurre es, lo invitan a trasladarse a la isla Martín García en calidad de detenido hasta que se descomprima la situación, ¿no es cierto? Cuando Farrell ya siente que no puede responderle ni a los sectores económicos fuertes, poderosos, ni a los intereses de las potencias extranjeras, acepta que a Perón se lo saque del medio. Es como un golpe al vicepresidente, ¿no? Es una cosa bastante extraña, porque Perón es trasladado a Martín García por parte de la Marina de Guerra, que es además el arma más conservadora que hay dentro de las Fuerzas Armadas, en calidad de, digamos, detenido por algo, porque no se lo acusa formalmente de ningún cargo, pero en Martín García es como el exilio, ¿no? El lugar al cual trasladan a todos aquellos que pueden generar algún problema. Ahí fue Irigoyen, ahí va a ir Frondizi, bueno, van a seguir cayendo presidentes en Martín García cuando sean removidos de su cargo. Y con esto se lo saca Perón de escena, al menos por unos días, porque después quien realiza el contraataque para ver dónde está Perón, por supuesto, son los sectores del trabajo. Y acá ocurren cosas que a veces parecen diminutas, parecen minúsculas en la lógica del desarrollo histórico. Pero Perón es detenido, si no me equivoco, el 9 o el 10 de octubre de 1945, es trasladado a Martín García. Ahí él escribe una famosa carta en la cual le comunica a Eva que, cuando todo eso pase va a pedir el retiro. Ya está la relación con Eva Perón desde hace algún tiempo, desde enero del año 45, que va a pedir el retiro y que se van a olvidar de todo. Y en un momento parece realmente que Perón está fuera de juego, pero hay presiones desde la CGT para que Perón sea trasladado a Buenos Aires. En principio nadie dice dónde está Perón, nadie sabe a dónde lo llevaron. Farrell se niega a decirle a los dirigentes de la CGT, a los cuales recibe, dónde está Perón. Le dice que lo están cuidando, que lo están protegiendo, que hay gente que lo quiere muerto. Excusas para ganar tiempo e incluso poder negociar con Perón. Perón está ahí tranqui y dice: bueno, espero ver cómo se va resolviendo la situación. Y la CGT llama un paro para el día 18 de octubre. Digamos, si Perón no aparece, paro general y movilización el día 18 de octubre. Y ahí hay gestiones para traer a Perón por un problema de salud, o al menos esgrimiendo un problema de salud que Perón tenía, o que Perón había tenido. Perón había sufrido de los bronquios cuando era joven. Se me apaga la luz. Y entonces está esta posibilidad de que Perón esté enfermo, y es lo que su médico personal dice: Perón tiene un tumor, incluso debe decir, y si queda Martín García puede morir. Si Perón muere, Martín García va a ser un mártir, y cómo van a hacer para luchar con el fantasma de un Perón
fallecido en semejantes circunstancias, en las que no es tan claro por qué está detenido, etcétera, etcétera. Bueno, Farrell decide que Perón sea trasladado a Buenos Aires para hacerle estudios en el hospital militar, y cuando Perón llega al hospital militar ya es demasiado tarde, porque la voz corre muy rápidamente. Llega la madrugada del 17 de octubre, a las 9, 10 de la mañana, ya hay gente apostada en la puerta del hospital militar pidiendo la libertad de Perón. La voz de que Perón está en Buenos Aires y en el hospital militar empieza a correr entre los delegados gremiales. Se comienza a insistir en que hay que ir a la Plaza de Mayo a pedir, a exigir que Perón sea liberado, o que al menos se explique cuál es su situación. Y en esto que yo les decía, hay pequeñas cuestiones que parece que no explican la historia. El 12 de octubre, Perón estaba detenido, había sido feriado y muchos empresarios no lo pagaron. Entonces, hacía 3 días que Perón no estaba, y ya las cosas que Perón había conseguido para los trabajadores se ponían en duda, no ocurrían. Ante tal circunstancia, digamos, era básicamente obvio que el mundo del trabajo se iba a movilizar en defensa de sus derechos y en defensa de la figura de Perón, porque parecía ser el garante de esos derechos. En ese momento Perón los había impulsado, y en ese momento Perón los había concretado, y cuando Perón no estaba ya no se cumplían. Así que esto explica que tanta gente, se calcula, no sé, entre 150 y 200.000 personas, acudieran a la Plaza de Mayo el 17 de octubre a pedir la libertad de Perón. A exigirle al gobierno militar, a Farrell, que libere a Perón, y poner al gobierno en una encrucijada, ¿verdad? Porque liberar a Perón era básicamente aceptar que fuese candidato a presidente, y es lo que termina ocurriendo. Perón, el único tipo que podía sacar a la gente de la plaza era Perón. Perón es trasladado del hospital militar a la casa de gobierno casi a las 9 de la noche, no sé, ya era de noche. Se le permite hablar, con tal de que saque a la gente de ahí y que la gente se vaya tranquila. Perón habla, no dice demasiado, pero básicamente expresa que ha regresado. 4 días antes de ser detenido, incluso Perón había dado un discurso por radio y había lanzado el aguinaldo, el sueldo anual complementario, que era una medida de estímulo al consumo que se había ya puesto en práctica en otros países, y ahora Perón la traía a la Argentina. Buena parte de las medidas que Perón impulsa en la Argentina no son originales, digamos, existen en otros países del mundo ya, sobre todo en Europa y Estados Unidos. El tema era traerlas a la Argentina y adaptar esas medidas a la realidad argentina para modernizar la sociedad argentina y darle a los sectores del trabajo derechos que en otras partes del mundo ya estaban incorporados, y por los cuales el movimiento obrero argentino había luchado durante muchos años antes de Perón. Esto no es una creación mágica de Perón, pero sí es el tipo que encuentra los mecanismos en esa coyuntura para llevarlos adelante. Bueno, está claro que en octubre, el 17 de octubre, se lanza la candidatura presidencial de Perón. Digamos, ¿no? Después de que Perón se va a su casita, desde ahí le dice, bueno, gracias, yo me voy a casa, tengo cosas que hacer, me espera Eva. Lo que estaba terminando de pasar era que Perón, listo, está acá. ¿Quién iba a impedir que Perón fuera candidato a presidente en ese momento? ¿Ya? Nadie. Las elecciones van a ser recién en febrero del año 46. Y todo lo que es la lógica de la campaña electoral está teñida por una polarización muy fuerte de la sociedad argentina para organizar el futuro mandato presidencial. Está básicamente partida en dos la sociedad argentina. Por un lado está el partido opositor al peronismo, que lo vamos a conocer con el nombre de Unión Democrática. En la Unión Democrática está el Partido Socialista, la mayor parte del radicalismo, el Partido Comunista, el Partido Conservador, el Partido Demócrata Progresista. Y la lógica que une al Partido Comunista con el Partido Conservador es que son las fuerzas que también están aliadas en Europa para derrotar a Hitler. ¿Sí? Es decir, bueno, ya lo derrotaron. Se habían aliado en Europa para derrotar a Hitler. ¿Dónde está la Unión Soviética? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde está Gran Bretaña, Francia? Entonces,
la campaña un poco está armada también en ese tono, ¿no es cierto? En el tono de... ahora apagué yo la luz. En el tono de... esto es una lucha contra el fascismo. Básicamente de lo que se trata en este caso es de luchar contra la Europa fascista. La Europa fascista es la Europa que ha sido derrotada en la guerra y que por lo tanto lo que se supone que tiene que pasar es que si la Europa fascista es la Europa de Mussolini, la Europa de Hitler, la Europa de los dirigentes nacionalistas, Perón se lo identifica también con ese grupo, ¿no? Y va a quedar pegado de ese grupo. Por lo tanto, bueno, por el otro lado está Perón, claramente. Perón crea un partido que se va a llamar Partido Laborista, que son sindicatos, algunos partidos provinciales y un sector de la Unión Cívica Radical que es disidente. O sea, las fuerzas tradicionales políticas van por un lado, la Unión Democrática, y lo nuevo, la novedad, con algunos apoyos tradicionales, va por el otro, que es Perón. Quien apoya fuertemente la campaña de la Unión Democrática es el embajador de los Estados Unidos, no me salía la palabra. El embajador de los Estados Unidos es Sproul Braden, un ser bastante nefasto, ¿no? Que aparece en cuanto medio de comunicación lo quiere entrevistar, identificando a Perón con el fascismo. Y esa identificación permanente, reiterada de Perón con el fascismo hace que la campaña se cargue de algo que parecía tener un valor simbólico fuera de la Argentina, pero adentro de la Argentina eso no cuajaba. No. Sí, hagan la vaquita, che, porque me quedé sin luz. No cuajaba, parecía un debate que no tenía que ver directamente con lo que pasaba en la Argentina. Era como traer de afuera un debate y implantarlo en el medio de la sociedad argentina, y que esto es lo que está bien, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que lo que hay que votar contra lo otro, porque lo otro termina en fascismo de manera segura. Resultado de toda esta situación es que el mismo Perón lanzó un eslogan que ni él creyó que iba a ser tan efectivo. El eslogan con el cual llegó a las elecciones Perón fue muy sencillo: Braden o Perón, ¿no? Diciendo todo lo que dice o lo que yo ya hice. Sí, está bien la pregunta sobre el socialismo, porque es cierto que el Partido Socialista había impulsado muchísimas de las medidas que después toma Perón, pero nunca se las habían votado en la Cámara de Diputados. Este fue el problema del socialismo, básicamente. Y Perón no puso esto a consideración en ninguna Cámara, lo hizo por decreto en un gobierno de facto. El programa de gobierno de Perón, una vez en el poder, era muy sencillo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, era una alianza entre los sectores del trabajo, los sindicatos, o representados por los sindicatos, lo que el mismo Perón llamaba la columna vertebral del movimiento peronista, los sectores de la industria más vinculados a el mercado interno, la industria liviana, la pequeña y mediana empresa, digamos. En Argentina no había grandes empresas más allá de los ferrocarriles, los frigoríficos, las usinas eléctricas, ¿no? Que eran extranjeras. Y el Estado, tripartito. Era básicamente el esquema keynesiano que se había desarrollado en los Estados Unidos después de la crisis del 30 y que se empieza a desarrollar, o se va a desarrollar fuertemente en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde lo que hace el Estado es estimular el consumo, convertirse en un actor económico. El Estado empieza a invertir en educación, empieza a invertir construyendo escuelas, construyendo hospitales, construyendo rutas, obra pública, planes de vivienda. Es decir, el Estado da trabajo, interviene en la economía, fija precios, permite el alza de los salarios. Para que tengan, miren, les doy un par de datos. En 1943, después de algunos aumentos que incluso había dado el gobierno del golpe, la participación del salario, de toda la masa salarial en el Producto Bruto nacional era equivalente al 40%. Es decir, un 40% de lo que Argentina producía en líneas generales se gastaba en pagar salarios.
En el 48 ese porcentaje es del 53%, es decir, mucha más, una mayor porción de la riqueza nacional se destinaba ahora a el pago de salarios. Ese pago de salarios, por supuesto, significaba consumo que alimentaba la rueda keynesiana. Y en 1949, comparado con el 43, los salarios habían crecido un 62%. Es decir, en el año 49 un trabajador ganaba un 62% más de lo que había ganado en el año 43. Y los sindicatos habían quintuplicado la cantidad de afiliados. Y esto es porque ser afiliado a un sindicato básicamente lo que significaba, voy a tomar las medidas para volver a encender la luz, lo que significaba ser afiliado a un sindicato en ese momento básicamente era que ahí está. Y ahora se me va a caer esto. Era que se tenía acceso a una gran cantidad de beneficios, los beneficios que los sindicatos van a comenzar a desarrollar y que todos conocemos. Bueno, en este ámbito sabemos lo que hablamos cuando hablamos de turismo social, pero también los primeros policlínicos que van a construir los sindicatos para sus afiliados, o redes de comercio que les daban beneficios a los afiliados de tal o cual partido. Este es básicamente el esquema con el cual Perón lleva adelante su política. Pero cuando es presidente, Perón se convierte en el líder político de los trabajadores, además de ser el jefe de Estado, el jefe del Poder Ejecutivo. Esto lo que va a significar es que ya no tiene esa cercanía con el pueblo trabajador que tenía cuando era ministro o cuando era secretario de Trabajo y Previsión. Pero la novedad del peronismo, y una novedad que no es que no hay que desdeñar, por supuesto, pero que fue sorpresiva, que apareció como un rayo que lo congeló todo, fue la presencia de su mujer. Es decir, si el peronismo estaba basado en un líder, y ese líder era Juan Perón, Eva no estaba en los planes de nadie. ¿Sí? Es decir, que su mujer, una actriz, no digamos del montón, pero sí, digamos, una actriz relativamente conocida, ¿qué capacidad de liderazgo político o social podía tener esa mujer? Bueno, quedó demostrado más temprano que tarde. Eva se convierte en alguna manera en la representante de todo aquello que Perón no puede ser, y va a llegar a todos aquellos rincones sociales de la sociedad argentina a los cuales Perón no podía atender. En 1947 Eva envía al Congreso el proyecto de voto femenino, y esto ya la pone en un lugar diferente. La primera vez que van a votar las mujeres para la elección presidencial va a ser en la reelección de Perón, en el 52. Y en el 48 crea la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, o la Fundación Evita, como se la conocía más popularmente. El trabajo desplegado desde la fundación entre Eva Mora en el 52, entre el 48 y el 52, es impactante en muchos aspectos. No solamente hace campañas masivas de vacunación infantil a través de los famosos campeonatos Evita, en los cuales los niños, para poder participar del campeonato, tenían que vacunarse. No solamente crea trenes sanitarios que lleven a aquellos rincones de la nación donde el Estado estaba menos presente, con cuerpos de enfermera capacitadas, etcétera, etcétera. La Fundación da ayuda social puntual a familias que le escriben pidiéndole chapas para el techo, colchones, máquinas de coser, dentaduras postizas, juguetes para los niños. Pone en funcionamiento distintos aspectos de la maquinaria productiva a través de la producción de juguetes, la famosa producción de sidra y pan dulce, ¿no es cierto?, que se hacían por millones para repartirle a todos los trabajadores en Navidad, la ciudad estudiantil para los chicos que vienen del interior a estudiar a Buenos Aires, la ciudad juvenil para los universitarios, los hogares de la mujer
para aquellas trabajadoras que no tenían hogar, los hogares para los ancianos que crean en distintos puntos del país, las escuelas, los hospitales que van creando. Hay un plan de crear 1000 escuelas que no llegan a ser 1000, pero se hacen una enorme cantidad de escuelas. Bueno, la política sanitaria de la fundación que chocaba con Carrillo, hoy tan discutido, básicamente porque Evita intentaba generar política sanitaria, digamos, había más camas de las necesarias por cantidad de habitantes en lo que era una lógica de promedio internacional. Bueno, Eva Perón le dio un dinamismo al gobierno peronista que el propio Perón no le hubiera podido dar nunca. Esta es una realidad inobjetable. Y le dio sustento también a la lógica de las 3 banderas que el peronismo tenía como su lógica de gobierno, ¿no? Las 3 banderas peronistas eran soberanía política, es decir, un gobierno nacional que defienda los intereses de la nación frente a los intereses de otras potencias del mundo, no caer en la órbita de ninguna otra potencia del mundo, y esto estaba claramente expresado hacia los Estados Unidos. El vínculo entre Argentina y Estados Unidos con el peronismo nunca fue bueno. La justicia social, que era este pilar fundamental en la cual la fundación era tan importante y en la cual se retomaban todas las iniciativas que Perón y se convertían en ley, las iniciativas que Perón había tenido durante su gestión en la Secretaría de Trabajo, y la independencia económica, que también tenía que ver con este Estado que participaba en la economía y que decidía la política económica a desarrollar, donde van a tener un lugar muy importante el programa económico del peronismo, que se conoce con el nombre de Plan Quinquenal, donde se apostaba muy fuerte a la industrialización, muy fuerte a la industrialización. Hernán me dice que sí, lo de la fundación es impactante, es impactante. Yo les sugiero que busquen videos en YouTube sobre la obra de la Fundación Eva Perón, porque es realmente impactante. Y cómo consiguió los fondos, ¿no es cierto?, a través de impuestos al juego, al cine, a la donación voluntaria de los, a veces no tan voluntaria, de los trabajadores. Por ejemplo, el 1 de mayo, el día ese, el 1 de mayo, que los trabajadores cobraban, que lo percibían por ser feriado, automáticamente había que depositarlo en las arcas de la Fundación Eva Perón, ¿no? Entonces, con ese tipo de cosas, o un porcentaje de las entradas del cine, un porcentaje de los boletos del hipódromo, todo eso era dinero que entraba a las arcas de la fundación, y que fue novedoso como forma de recaudación, ¿no es cierto? Y que después se implementó no solamente en Argentina. La fundación fue un modelo para muchos otros países del mundo. Incluso cuando cae el gobierno de Perón, las cuentas de la fundación que estaban en el Banco Nación tenían millones de pesos que desaparecían, así misteriosamente. Bueno, no obstante, digamos, no todo eran rosas. Hacia el año 50 la coyuntura internacional empieza a cambiar de manera acelerada, la guerra terminó, otra vez el rol de Estados Unidos como gran potencia económica mundial es muy fuerte. Los precios de los productos que Argentina exportaba caen. El crecimiento económico que había tenido la Argentina en los años de Perón hace imposible que no se importen insumos para seguir funcionando. Es decir, las exportaciones cayeron, las importaciones no cayeron. Los salarios empiezan a estancarse, la inflación se empieza a notar cada vez más. El consumo va encontrando naturalmente su tope, ¿no es cierto? Se habían los años de políticas activas desde el punto de vista de la economía del peronismo habían sido el 46 hasta este 50, digamos, el salario no había dejado de crecer, la industria tampoco y el consumo tampoco. Ahora, el consumo de bienes como heladeras, electrodomésticos, cocinas, lavarropas, ventiladores, empieza a estancarse. Naturalmente también el mercado empieza a saturarse. Argentina es un país que tiene un pequeño mercado consumidor, siempre es pequeño, todavía hoy es muy pequeño. Entonces se empieza a dar signos de agotamiento de esa etapa del modelo, ¿no? Había
que buscar otra alternativa. El Estado había encarecido mucho sus gastos, además había nacionalizado, por algo que ahora no viene al caso explicar, había nacionalizado los ferrocarriles, el teléfono, el sistema de gas. O sea, el Estado tenía muchos más gastos y no recaudaba, porque no exportaba, y las recaudaciones de los impuestos internos eran pequeñas. Las empresas dejaban de vender en la magnitud que lo habían hecho antes y los trabajadores dejaban de comprar y esto era inflación. Bueno, hoy está delivery. Esto lo que terminaba generando fue un estrangulamiento de la economía peronista, o en términos peronistas, ya para ese año 49, y el 50 se empezó a notar con mucha más fuerza. Esto unido, digamos, a la necesidad de una campaña electoral de cara a la reelección del peronismo, en donde los medios opositores empezaban ya a jugar con la idea de que no iban a acompañar a Perón como lo habían acompañado durante la primera etapa. Sí, no nombré al IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio, que era el que dinamizaba un poco todo el sistema económico y que impulsaba el desarrollo industrial con diversas estrategias. Pero avancemos un poquito, porque la idea es centrarse básicamente en los aspectos políticos y sociales. Les decía, bueno, los medios opositores empiezan a mostrar sus diferencias, otra vez se me va la lámpara, a mostrar sus diferencias con un Perón que lo ven cada vez como una figura que se proyecta, ¿no es cierto?, con mayor personalismo sobre la política argentina. El propio gobierno crea una Secretaría de Prensa y Difusión dependiente del ámbito de la Casa de Gobierno, del ámbito de la Presidencia, donde empieza a hostigar a los medios opositores. Aparecen distintos tipos de persecuciones y de cierres de medios opositores, incluso la prensa es expropiada por el gobierno. El año 51 es un año donde aparecen todos los fantasmas que le podían aparecer al peronismo, ¿no es cierto? La inflación, el freno del consumo, las huelgas, empiezan importantes huelgas dentro del movimiento obrero al peronismo. La más grande es la huelga ferroviaria del 51, en la cual debe intervenir la propia Eva Perón para poder forzar el levantamiento de la huelga. Bueno, sí, María Julia me pregunta qué pasa con las expropiaciones de las empresas alemanas. También todo un tema, porque cuando Alemania pierde la guerra y Argentina le había declarado la guerra a Alemania, es decir, Alemania era enemigo formal de la Argentina, expropia todas las empresas de origen alemán que están en el país, y muchos clubes y muchas entidades que habían sido, como el Club Teutonia, que habían sido, o que eran propiedad de empresarios alemanes y de personas jurídicas alemanas. Por ejemplo, en la Avenida de Mayo está lo que es el antiguo edificio de la Siemens, hoy es la ANMAT, y fue el antiguo hogar de la empleada de la Fundación Eva Perón, un edificio bellísimo, y tiene que ver con este proceso, ¿no es cierto? Pero esto fue un poquito antes. Sí, uno de los problemas de explicar el peronismo es que el peronismo es un tema enorme, en el cual nunca se termina de bucear, por la coyuntura histórica en la cual ocurre, por la cantidad de estructuras que se mueven al interior de la Argentina durante el peronismo. Ni la economía va a volver a ser la misma, ni la sociedad va a volver a ser la misma, ni la política va a volver a ser la misma después del peronismo. Y sin embargo el peronismo no implica una transformación total y absoluta de la sociedad argentina. Hay continuidades, ¿no es cierto? Los dueños de las grandes propiedades siguen siendo los mismos, los grandes empresarios siguen siendo los mismos. El peronismo no puso en cuestión ese tipo de cosas. Buscó enemigos en otras áreas e hizo alianzas temporales con distintos sectores. Claramente en la primera presidencia los sindicatos fueron su principal aliado, pero también estaba la iglesia, también estaba un sector de los militares. Ya cuando llegamos al segundo gobierno, el distanciamiento de los sectores propietarios empieza a ser mayor, porque la crisis empieza a sentir más y se empiezan a exigir otro tipo de medidas.
El segundo plan quinquenal, de hecho, es un gran estímulo a la producción agropecuaria, menos industria, más campo, porque el campo va a tener exportaciones, va a generar exportaciones que después puedan traer las divisas necesarias para el desarrollo. Tiene que salir a pedir un préstamo a un banco norteamericano, cosa que para Perón era el reconocimiento de que su política económica se estaba estancando y que no tenía más remedio que caer en los Estados Unidos para este tipo de financiamiento. Entonces el peronismo es muy complejo y está atravesado por múltiples factores. Está todo el tema alemán dando vuelta porque después van a llegar los criminales de guerra y este es un tema que da para 3, 4 charlas más. Y esta política alemana que decía María Julia respecto de la guerra va a estar también muy vinculada a esto. O sea, es muy complejo porque a ningún sector de la sociedad argentina le fue indiferente el peronismo. El peronismo golpeó o impactó de distintas maneras en todos los rincones de la sociedad argentina y trajo consecuencias porque lo que sí cambió es una modernización profunda de la sociedad al incorporar a los sectores del trabajo a la vida política argentina, que no estaban ahí adentro, que estaban por fuera. Los dos planes quinquenales, uno es del 47 y el otro es del 52. Martín, si me equivoqué me corregís. Y el aliado que no va a perder nunca Perón es la CGT y son los trabajadores. Pero a medida que va en el año 52 también muere Eva y pierde por lo tanto un pilar fundamental de lo que es su estructura política y su estructura de fundamentación social, ¿no? Eva era una parte central del peronismo y quizás no, era más popular que Perón. Entonces, no hay un lugar donde no mire que el peronismo no haya impactado. Y la muerte de Eva va a generar también una transformación de la figura, un uso público de la figura de Eva por parte del gobierno, ¿no es cierto? La jefa espiritual de la nación, esta idea de que Eva cuidaba a la sociedad argentina desde el más allá, que la iglesia le cayó tremendamente mal, y empieza también ahí una ruptura del peronismo con la iglesia durante el segundo gobierno que va a ser muy dura y que va a tener tremendas consecuencias. Bueno, yo creo que estamos muy mal de tiempo, entre otras cosas. Yo les propongo lo siguiente para no cerrar esto de manera abrupta, y es que nos volvemos a conectar por Instagram, por Facebook nos quedamos, nos volvemos a conectar por Instagram al toque para que podamos cerrar el segundo gobierno. Y como veo que están movilizados y que hay algunas preguntas, si quieren yo cierro la idea del gobierno de Perón y los escucho con preguntas. No tengo ningún problema en responder lo que esté a mi alcance. Así que vamos a hacer eso. Me voy un segundito de Instagram y regreso. Sí, bueno, ahí hay un tema del temor que se le tenía a Eva Perón. Así que ven que hay temas que salen por todos lados. Nos vemos en un minuto. Hasta luego. No. Ya estoy, esperen que tengo que rearmar cosas. Muy bien. Vamos a ponerle esto acá. Y ahí estaríamos, creo que en condiciones de volver en cualquier momento. Muy bien. Ya casi estamos.
Pasé el video al IGTV, es decir, al Instagram TV, para que todos lo puedan ver en Instagram después. Y ahora nos volvemos a conectar. Y después editamos esta partecita. Bueno, volvemos en Instagram. La gente de Facebook, a ver. Si hay alguna otra pregunta ahí por Facebook, bueno, después las vemos todas juntas, ¿no? Porque ya está llegando la gente. Buenas nuevamente. Gracias. Retomemos un toque para ser ordenados. Ahí sentí que al final la cosa se me iba un poco de madre. Si uno tendría que pensar cuál es el año bisagra para el peronismo, es complejo. El año 49 es el año en el cual comienza a manifestarse la crisis económica. Digamos, ya la estructura económica del peronismo da signos de empezar a frenarse. En el año 49, digo, reaparece lentamente la inflación, se empiezan a estancar los salarios, caída del consumo. Es lógico, y en estos esquemas de Estado benefactor, el Estado no puede garantizarle a todos los actores todas las ventajas permanentemente. Es decir, no le puede garantizar a los trabajadores siempre salarios al alza y a las empresas siempre producción y ventas, consumo al alza. Es muy complejo. Llega un momento en el cual el mercado empieza a hacer su lógica, y si bien el Estado puede intervenir, no siempre el Estado puede intervenir beneficiando a todos los actores de manera simultánea. Por otro lado, el Estado tampoco puede invertir de manera eterna y generar un gasto público permanente enorme en las áreas como salud, como educación o como obra pública. Entonces, y además juegan, por supuesto, la situación internacional. El contexto de la Segunda Guerra Mundial era muy complejo, y que Estados Unidos se haya transformado en 1900, después de la guerra, para 1950, en la gran potencia económica mundial, barría toda la lógica de lo que había sido la economía argentina desde 1880, desde que el modelo agroexportador se puso en funcionamiento. Por esto que ya dijimos alguna vez, y que Estados Unidos le podía ofrecer a la Argentina una enorme cantidad de productos terminados, industriales, pero no le podía comprar ningún producto primario. Tenía carne, tenía lana, tenía cereales. Estados Unidos no se complementa con la economía argentina como lo había hecho la británica. Por lo tanto, la idea de generar la propia industrialización era correcta. Es decir, había que despegar del modelo de país dependiente de las importaciones de productos industriales. Y había que generar el propio desarrollo industrial. Lo había expresado Federico Pinedo, ministro de Economía de Ortiz Castillo, desarrollando un plan de desarrollo industrial que nunca fue aprobado en la Cámara de Diputados, justamente para darle aliento a la producción industrial por sobre la producción agropecuaria. Sin embargo, los sectores propietarios más vinculados a la tierra siempre buscaron que Argentina fuese un país dependiente de sus exportaciones primarias y que resolviera las cuestiones industriales comprándole a otros países. La mirada el nacionalismo en esta época tiene que ver con ponerle un freno a esa dinámica y comenzar a desarrollar una industria propia. Ahora no se puede de la noche a la mañana desarrollar una industria que exporte a distintos rincones del planeta productos a troche y moche, como se dice, ¿no? Es decir, son etapas. La industrialización debe ir madurando desde la industrialización de productos de consumo masivo, industria liviana, y después sí se pueden hacer políticas públicas de inversión para llevar adelante un desarrollo industrial pesado, ¿no? Acero u otro tipo de maquinarias. Pero para eso se requiere tiempo. Y el tiempo también no solamente es el tiempo de la economía, también es el tiempo de la política. El peronismo no tuvo un tránsito político que le permitiera hacer alianzas con distintos sectores porque las condiciones en las cuales
creció y nació eran esas, digamos. Su vínculo con ese Estados Unidos era muy, muy malo. Estados Unidos además había logrado ya establecer un sistema de comercio con muchos países de América Latina que podrían ser potenciales clientes de la Argentina. La situación era bastante compleja y ese año 51 en adelante quizás lo que terminaba de ocurrir con el peronismo es que siempre doblegó la apuesta, duplicó la apuesta con sus enemigos. No se sentó, no se preocupó demasiado por negociar, siempre pensó que tenía resto como para ir un poco más allá. El conflicto con los medios de prensa es muy específico en este sentido, ¿no es cierto? Porque se cerraron medios de prensa en el año 52 con la excusa de que no habían cumplido con la ley que decía que había que poner año de nuestro Señor, año del Libertador General San Martín, por ejemplo, en el 50, no en el 52, ¿no? Cuando hacía 100 años de la muerte de San Martín. Se buscaban, ya le digo, todo tipo de situaciones para avanzar contra medios opositores. Y en el año 51 además hay un levantamiento militar, ¿sí? De un sector de oficiales vinculados a los sectores más conservadores opositores a Perón, liderado por el general Benjamín Menéndez. El levantamiento de Menéndez trajo enormes consecuencias. Fue rápidamente desarticulado, no llegó a nada, estuvo mal planificado. Pensó Menéndez que una vez que un sector del ejército se levantaba, se iba a levantar no solamente el resto del ejército, sino también la marina de guerra, etcétera, etcétera, cosa que no terminó por ocurrir. Pero le dio a Perón la oportunidad de declarar el estado de guerra. ¿Sí? Y en el estado de guerra interno. Estado de guerra interno significa que básicamente el gobierno puede controlar todo lo que se dice, ¿no? No es el estado de sitio, pero casi, digamos, ¿no es cierto? En el cual se pueden intervenir medios de prensa, se pueden interrumpir reuniones. En este caso se le negó a la oposición el acceso a los medios para hacer las campañas políticas. El peronismo actuó muy mal en ese sentido. Y fue agrandando la brecha con sus adversarios. Y la puja con la iglesia en ese sentido fue bastante característica, digamos, ¿no es cierto? Porque lo que logra hacer el peronismo es ir aglutinando a todos los sectores opositores. Bueno, igualmente Perón gana la presidencia en el año 52, la gana sin ningún tipo de inconveniente, la gana además con el sufragio femenino, la gana con Eva todavía viva pero muy grave, después de que un sector de la CGT había tratado de impulsar la candidatura de Eva Perón como su vicepresidente y Perón finalmente también se niega a que eso ocurra porque sabía que dentro del ejército había sectores que no lo iban a tolerar. De hecho, el levantamiento de Menéndez tiene que ver en buena medida con la posibilidad de que Eva fuese su vicepresidenta, aunque ya estaba claro que no lo iba a hacer. Perón gana esas elecciones con más del 50% de los votos, o 60%, llega a un muy buen porcentaje, 62% si no me equivoco, no lo anoté. Pero la muerte de Eva deja al peronismo un poco a la deriva, ¿no es cierto? Y a Perón reconcentrado en asuntos políticos y económicos que lo van distanciando básicamente de estos sectores que Eva acercaba al peronismo. Aparte, como les decía antes, el culto a la figura de Eva a partir de ese momento va a ser exagerado. Ya en simultáneo con el cierre de editoriales y con la prohibición de algunos medios, también había prosperado una gran cantidad de noticieros y de publicaciones, no sé la palabra, de publicaciones peronistas, y además los famosos libros de texto, que a partir de ese entonces eran obligatorios para la escuela primaria, en las cuales la figura de Perón y de Eva Perón aparecía
como el vehículo de aprendizaje de los niños en la lectura. Se exacerba el personalismo a partir de esos años, y la muerte de Eva Perón definitivamente pone en este sentido, le da al peronismo en ese sentido una oportunidad muy grande, ¿no es cierto? Porque Eva era una figura indiscutida para los seguidores de Perón. Entonces, la adoración de Eva trataba de ocupar el lugar que antes había ocupado su presencia, lo cual era básicamente imposible, pero que también demostraba el amor que la gente había desarrollado por Eva Perón, ¿no? Que había sido, que le había cambiado con cosas sencillas la vida a tantas personas. Por lo tanto, a medida que se avanza en los años, el peronismo se va encerrando en sí mismo, ¿no? Va transitando un desfiladero que es cada vez más angosto y del cual prácticamente no tiene salida. El año 53 empieza de la peor manera. En marzo muere el hermano de Perón, Juan Duarte. Era secretario privado de Perón, pero había muchas acusaciones en la prensa del momento de negociados, de corrupción, que tenían a Juan Perón como parte central de la trama y que se venían denunciando periódicamente en la prensa, y Juan Perón aparece muerto en su casa y la prensa oficial expresa suicidio. Y esto es un gran escándalo para el peronismo. Esto fue en marzo. En abril la CGT organiza un acto de apoyo a Perón en Plaza de Mayo, en el cual Perón va a hablar, como siempre lo hace, desde los balcones de la Casa de Gobierno. Y mientras Perón está hablando, explotan 2 bombas en la plaza. Una muy cerca del Cabildo y otra cerca de una boca del subte, hiriendo y matando gente. Y es muy impactante también ver el video de ese momento. No de la bomba se escuchan los ruidos, pero no se ve el estruendo, no se ve, perdón, la explosión, se escucha el estruendo. Pero de la gente pidiendo leña, ¿sí? Es decir, pidiendo que haya represalia para los opositores. Y Perón toma esto desde los balcones de la plaza y de manera indirecta llama a la gente, o a sus seguidores, a los seguidores del peronismo, a darle leña a los adversarios. Esa noche se queman locales partidarios, se quema la Casa del Pueblo del Socialismo, se quema la Casa Radical, se quema la sede del Partido Conservador y se quema el Jockey Club como un símbolo de la aristocracia. Y entonces ahí el vínculo entre el peronismo y los sectores no peronistas de la sociedad está prácticamente deshecho. Se encarcela líderes opositores, Ricardo Balbín, entre ellos el líder del radicalismo. Y esta exaltación de Eva, decía, como jefa espiritual de la nación, que pone a la Iglesia ya al borde de la ruptura con Perón, y la ruptura se va finalmente a oficializar cuando el peronismo impulse una ley de divorcio, contra la cual la Iglesia había hecho pública su posición desde hacía mucho tiempo, y limite la educación religiosa en las escuelas, que había sido algo de lo cual el peronismo se había enorgullecido en su primera gestión. Bueno, o sea, la situación es de una tensión extrema. El 11 de junio del 55 la cosa ya llega a su peor momento, cuando en el día de Corpus Christi se organiza frente a la Catedral Metropolitana una gran concentración de opositores que en realidad le van a dar su apoyo a la Iglesia, pero que en realidad están manifestándose contra el gobierno de Perón. Eso es en los primeros días de junio, el 11 de junio. Y una semana después, aviones de la Marina de Guerra sueltan bombas sobre la Plaza de Mayo en un intento, en realidad, por bombardear la Casa de Gobierno y de matar a Perón. Esto fracasa, pero las bombas caen en plena plaza. Los bombardeos de junio de la Plaza de Mayo son tremendos. Es
el ejército argentino opositor a Perón bombardeando civiles en la Plaza de Mayo. Una bomba da, una cae muy cerca de la Casa de Gobierno, las fotos son impresionantes, deja un enorme cráter, pero otra da sobre un tranvía en el cual hay niños que van a recibir una medalla a la Casa de Gobierno y vienen del interior, de Santiago del Estero. Mueren 45 personas, mueren todos los ocupantes del tranvía. 30 son chicos de la escuela primaria. Muere gente que estaba yendo a laburar, esto es al mediodía. Gente que había salido a comer, gente que está en la plaza solamente de casualidad. El bombardeo se extiende durante buena parte de la jornada, hasta tipo las 6 de la tarde, y ante la imposibilidad de lograr que Perón renuncie o de haberlo matado, se retiran. Pero ya no hay vuelta atrás. La CGT presiona a Perón para que le permita armarse y defender al gobierno. Perón se niega rotundamente a buscar semejante salida. Y en realidad ya las cartas están echadas. El peronismo tiene cada vez una menor cantidad de aliados, no tiene diálogo con la oposición, el ejército está profundamente dividido en su contra, no tiene apoyos externos. El único apoyo que tiene es el movimiento obrero y sacarlo a la calle. Los aviones eran de la Armada, sí, no sé qué dije, no eran de la Armada, eran de la Armada de Guerra. Y venían desde Uruguay. Sí, gracias, Lauta. Digo, no había vuelto atrás, ¿no? Por lo tanto, las cartas estaban echadas. En septiembre el nuevo movimiento levantamiento militar hace que Perón, ante la imposibilidad de contar con los apoyos necesarios para negociar con los rebeldes, decide pedir asilo primero en la Embajada de Paraguay, luego es trasladado a un barco paraguayo en un sector del puerto y renuncia, finalmente, digamos. Pero los años que van del 52 al 55 son años de tensión política extrema, de un enceguecimiento, si se quiere, del propio Perón, de una situación en la cual se encierra sobre sí mismo y de ir a un callejón sin salida. Ya estaba la economía en un callejón sin salida o en un callejón del cual era difícil maniobrar, pero la política siempre es peor. Sé que hay un par de preguntas, pero quería cerrar la idea, y si hay alguna, con gusto se las respondo ahora. Sé que alguna se pasó, a ver si alguna la encuentro por acá. No, ya no las veo, che. Respecto de la censura y de la forma en la cual el peronismo se manejó con los medios, bueno, sí, claramente fue una situación de abuso de poder. Eso queda está fuera de toda discusión. Cintia, ¿tenía autorización a volar esos aviones? Bueno, no. A ver, esos, como muchos de estos levantamientos militares, hay un sector, lo que está ocurriendo es que un sector del ejército se subleva. No tenían excusa, está bien, ahí te entiendo mejor. La intención era netamente golpista. Es un sector del ejército que se sublevan distintas unidades, pero la Marina de Guerra, les vuelvo a decir, es el arma más conservadora, siempre fue antiperonista, y la apuesta en este caso es, bueno, vamos directamente a intentar matar a Perón, y si no lo intentamos matar, digamos, generamos una situación de caos, de pánico, en la cual Perón va a ser el responsable de esas muertes. Que se vea a Perón como el tipo, bueno, si vos renunciás esto no va a ocurrir nunca más, ¿no? O lo matamos o lo presionamos para que renuncie. Perón decidió resistir ese primer intento y lo logró. Y lo logró porque la opinión pública inmediatamente estuvo en contra de la acción del intento golpista. Pero no había ningún tipo de excusa ni ningún tipo de nada que justificase una acción de esa naturaleza. Por eso se sigue estudiando como un momento en el cual el ejército, vuelvo a decirlo, la Marina de Guerra en este caso, parte de las Fuerzas Armadas, atentaron directamente contra
los ciudadanos, ¿no? Y Juan Duarte, el escándalo tiene que ver básicamente con Juan Duarte era lobista, ¿no? Se ofrecía para llevarle y traer propuestas a Perón. Yo eh, no conozco su vida privada, digamos, no conozco mucho de su vida, en el sentido que sé que era un hombre que estaba también vinculado a intereses que tenían que ver con el mundo del espectáculo, impulsaba ciertos actores del juego, pero quedó preso, ¿no? Quedó ahí atrapado entre lo que son las redes de influencia en torno al gobierno. Acá la duda, la gran duda es si Perón lo manda a matar o no lo manda a matar. Porque, ahora digo la quema de iglesias, que no es el tiempo. Porque, es decir, hasta dónde los negocios de Juan Duarte particulares terminaban manchando la figura de Perón o terminaban complicándole a Perón sus planes de gobierno. Tiene que ver con eso, básicamente. La quema de iglesias fue después de la manifestación de Corpus Christi. Es decir, ese día de junio en el cual la iglesia se manifiesta en contra de Perón abiertamente, la mecánica fue similar a la que había ocurrido con los locales partidarios. Bueno, se levanta un sector contra Perón, los militantes peronistas entonces actúan vengando ese acto antiperonista, y la manera en la cual lo hacen es con actos violentos. Esto también ya da cuenta del desmadre en el cual se había convertido esa sociedad peronista, ¿no es cierto? Sí, estaba claro que el peronismo tenía una gran capacidad de movilización, había sido herido en esa capacidad de movilización en el año 53 cuando le plantaron las dos bombas en el medio de la plaza, y entonces, bueno, a violencia, mayor violencia, quememos las iglesias, como si esto viniese a representar que la iglesia iba a recapacitar o iba a ir hacia atrás en sus reclamos. Es nada más que un castigo violento por el hecho de haberse manifestado contra el líder. Pero esto, ojo, ni la quema de locales partidarios ni la quema de iglesias fue algo que decidió Perón. Estaba muy lejos de lo que Perón pensaba. De hecho, si Perón hubiera querido, hubiera armado a la gente contra el golpe, hubiera puesto a los civiles de escudo, y esto es algo que se negó rotundamente. De hecho, la CGT le pedía armas y Perón no quiso. Sí, Perón también recibe esta amenaza de que los buques apuntan a la ciudad y que van a abrir fuego. De hecho, se abre fuego en una refinería en Mar del Plata. Es un desastre, se bombardean tanques de la refinería Shell. Farrell le ofrece la vicepresidencia y en menos de un año lo manda Martín García. Sí, Farrell tenía aspiraciones de ser él el presidente. En ese momento Farrell contaba con el beneplácito de la Embajada de los Estados Unidos y el apoyo de sectores de la élite, y que veían con muy malos ojos a Perón, y cuando Farrell le ofrece la vicepresidencia dice, bueno, esta fórmula puede continuar, ¿no? Lo que usted sí, yo interpreté otra cosa. Si le ofrece la vicepresidenta y después lo manda en cana, sí, le ofrece la vicepresidencia y después lo manda en cana. Esto no quita que digo que Farrell también tenía sus propias ambiciones presidenciales, ¿no? Y que Perón podía ser quien lo acompañara en esa lógica, pero Farrell se ve desbordado por Perón. Perón es un huracán en el año 45, le pasa por arriba a todo lo que se le pone en el medio, ¿a fuerza de qué? Y a fuerza de actos donde los sectores del trabajo le daban su apoyo. Digo, es el único tipo en el año 45 que tenía un apoyo político concreto. El radicalismo había muerto Alvear, estaba prácticamente descabezado, no existía, o sea, era una fuerza política que no podía levantar cabeza. Entonces, el Partido Conservador había perdido a Justo también, que era su principal cabeza visible, y también había muerto, tanto Alvear como Justo. Y Perón ocupó todo ese espacio de una manera como ningún otro político lo había podido ocupar antes, ¿no? Perón en el año 45, no, entre el aguinaldo, entre la capacidad negociadora
entre su imagen pública, entre el romance con Eva, ocupaba los medios donde uno mirase, diario que uno mirase, ahí estaba Perón. Permanentemente. Bueno, llegó mi secretario. Saluda. Muy bien, ahora agarra eso y vaya. ¿Qué otra cosa? Sí, bueno, la idea de hacer un monumento para Eva Perón, el altar de la patria, era otro de los grandes proyectos del peronismo, un lugar donde poner a Eva Perón, donde enterrar a Eva Perón, y que fuese un lugar de peregrinación y que fuese lo más imponente que pudiera ser, incluso un féretro de plata, y otras locuras que no llegaron a concretarse. ¿Qué otra cosa? Sí, el altar a la patria estaría cerca de lo que hoy es Libertador y cerca de la Facultad de Derecho, digamos, sí. Ahí era, incluso, bueno, ahora no me viene a la cabeza el nombre del arquitecto, pero era un monumento fastuoso, ¿no? El altar a la patria se lo llama, sí. No, ¿qué hará? Para que se repatrien los restos de Eva, me pregunta. Recién los van a hacer en la tercera presidencia de Perón, le van a entregar el cadáver. Ya la historia del cadáver de Eva Perón es otra cosa. La junta militar que reemplaza a Perón, que lo derroca en el año 55, lleva adelante una serie de acciones que pretendían hacer lo que ellos denominaban la desperonización de la sociedad argentina, ¿no? Y que era una analogía a lo que habían hecho los americanos en Alemania cuando dijeron vamos a desnazificar Alemania. Se suponía que Eva Perón era una fuerza demasiado poderosa aún muerta y que por lo tanto lo mejor que se podía hacer con el cuerpo de Eva Perón era sacarlo del país para que la gente no vea en Eva Perón un punto de peregrinación para recordar el peronismo. Recordemos que prohíben decir Perón, peronista, Eva Duarte, justicialista. Se prohíben, están prohibidas por decreto esas palabras. Pallarol tiene la máscara facial de plata, claro, porque Pallarol se iba a esculpir el cajón. Este cajón de plata iba a ser esculpido por Pallarol. De hecho, en su taller en una época estaba expuesto todos los planos del cajón que iba a esculpir Pallarol. Sí. Desde 1945 Argentina se incorpora en la guerra. ¿Tuvo algún aporte en el conflicto? Parece como un acto... Sí, es un acto medio desesperado de Farrell ante la presión norteamericana. No. Fue una semana antes que se rinda Alemania. Y bueno, estamos en condiciones de decir que Alemania no se rinde porque Argentina entra en la guerra, ¿no? Es otra versión. Dice, no, yo contra Argentina no peleo, dicen los alemanes. No. No es por eso que se rinden. Pero sí, fue un acto desesperado. La presión fue muy grande ya para que se declare finalmente la guerra a Alemania. Sí, ¿dónde estaba ubicada la Fundación Eva Perón? No recuerdo si... Bueno, tuvo distintos lugares. Claro, parte donde hoy está la Facultad de Ingeniería, iba a ser el edificio definitivo de la Fundación. Yo no sé si funcionó ahí algún tiempo. Martín Stauski es el señor que ha escrito el libro sobre la Fundación Eva Perón. Sí funcionó su despacho durante un tiempo en lo que hoy es la legislatura porteña. Tenía un despacho también en la CGT, en la calle Sopardo. En los dos lugares están las réplicas de las respectivas oficinas que Eva tenía. La fundación iba a tener un gran edificio donde hoy está la Facultad de Ingeniería en Independencia y Paseo Colón. Ahí va a ser la fundación, incluso parte de la obra tiene que ver con eso. Le daba la correlación de fuerzas para aguantar el golpe del 55, puertas adentro de las Fuerzas Armadas, está muy dividido todo, menos en la Marina, sí, pero no les daba la correlación de fuerzas. Estaba dividido el ejército, había oficiales peronistas, sí, pero venía del ejército y eso le había dado siempre un plus muy importante para que él permaneciese como
como presidente. Siempre hubo un sector de las fuerzas del ejército que lo apoyó, ¿sí? que apoyó a Perón hasta último momento. Pero la opción era una guerra civil, una locura, digamos, ¿no? Sacar al ejército pro-peronista contra el ejército antiperonista, con gente en la calle. Realmente no había margen. No había margen, Lautaro, para semejante cosa. Eh, bueno, sigue viniendo gente, pero yo no tengo mucho más que decir. Si no hay más. Hemos tratado de ser ordenados y hemos tratado de responder. Si hay alguna otra cuestión, eh, con gusto se las respondo, ¿no? Dentro de lo que se puede. Kiara, medio de Cholula, me dice, ok, es cierto que eh, no, la verdad no tengo idea si se capacitó en oratoria. Perón siempre fue un tipo, pues, si preguntás por Perón, ¿no? Muy convincente en su forma de hablar, muy seguro, no sé si hablaba bien, era un tipo claro, ¿sí? Era un tipo claro, y me parece que esto se notaba al momento de tener que transmitir. Eva era apasionada, ¿m? Eva era muy apasionada por otro lado, y esto era algo que también se le notaba y también era capaz de transmitir desde la pasión, pero no era mucho más racional, no era mucho más racional. Sí, sí, no, que yo sepa no estudió nunca oratoria, como sí lo hicieron otros presidentes. Y los invito a un ejercicio que es bastante desalentador, cuando tengan ganas en YouTube, que busquen eh, discursos de presidentes argentinos y va viendo solamente, escuchando el audio sin verle la cara. Por lo general lo que van a tener son más decepciones que alegrías, ¿no? En la forma en la que transmitían sus intereses y sus intenciones para con la patria. Así que bueno, gente, a ver qué dice. Hay una más, esperen, una más y me voy. Que algo no quiero dejar a nadie. ¿Qué hay de verdad y qué de mito en la relación del peronismo con el nazismo? Bueno, el peronismo tuvo. Hola Romy. El peronismo tuvo relación con el nazismo como todo. Todos tuvieron relación con el nazismo en mayor o menor medida. Ahora, la discusión de si Perón era nazi así abiertamente, mi, mi forma de ver las cosas es no. Que coqueteó con el nazismo como todo el mundo en la Argentina, que formó parte de un ejército que tuvo vínculos con la inteligencia nazi, sí, totalmente. Que recibió criminales de guerra, sí, como lo hicieron Chile, Paraguay, Brasil. Esto los culpa, no los culpa, en lo más mínimo. Ahora no es algo, yo solamente la lógica es esta, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene un líder latinoamericano recién llegado al poder de darle asilo a criminales de guerra alemanes, engañando o ocultándoselo a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, de la Unión Soviética, de Gran Bretaña? Eso es nulo, ¿sí? Hubo complicidad internacional en el exilio y en el lugar al cual fueron a parar muchos criminales de guerra, y participación de muchos estados para establecer, y Argentina fue uno de los destinos, para tenerlos más bien lejos de Europa, digamos, ¿no? Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, pero no me hagan hablar de nazis, les pido por favor. Así que, bueno, a ustedes, muchas gracias por la escucha siempre. En la medida en que se pueda seguiremos acá. Y bueno, la idea es avanzar un poco en el siglo XX y darle esto un cierre más o menos digno y spoiler. Muchas gracias, en serio, y nos estamos viendo en breve. A mis alumnos les digo que la semana que viene hacemos Zoom primero y que nos estamos conectando. Y a los demás, gracias, en serio. Gracias por la onda y por bancar y por estar siempre ahí escuchando y por hacerme sentir que lo que digo les hace bien. Salute.